¿Alguna vez se ha sentado junto a su agujero en el hielo, en un silencio casi absoluto, y se ha preguntado por qué diablos no pica nada? Ha probado todos los cebos, ha cambiado de profundidad, ha usado todos los trucos que conoce, y el resultado es el mismo: cero. Hoy vamos a hablar de un enemigo invisible que arruina el 90% de las jornadas de pesca invernal: el ruido. Pero no es el ruido que usted cree. Hablamos de un sonido que viaja mucho más lejos y es mucho más destructivo de lo que la mayoría de los pescadores se imagina. Quédese con nosotros y descubrirá la verdad sobre lo que un pez escucha a 20 metros de distancia bajo un grueso manto de hielo. Le prometo una cosa: después de ver este video, nunca volverá a caminar sobre un lago helado de la misma manera. Y para empezar el debate, dígame en los comentarios: ¿es usted de los que creen que el hielo aísla el sonido o de los que ya caminan de puntillas? La pesca en hielo es un arte que mezcla paciencia y sutileza. Pasamos horas preparándonos, aguantando un frío que corta, todo por esa sensación única de la picada invernal. Pero muchos veteranos, pescadores con décadas de experiencia sobre el hielo, siguen cometiendo un error fundamental, un error que se ha transmitido de padres a hijos, casi como una tradición. La creencia popular, el mito de siempre, es que una capa de hielo de medio metro o más es como una barrera de hormigón, un aislante acústico perfecto. El pez no oye nada de nada ahí abajo, dicen algunos. Puedes montar una fiesta aquí arriba que ni se enteran. Pues bien, esa creencia, ese consejo de la vieja escuela, es precisamente lo que mantiene sus cubos vacíos. Lo hacemos porque lo hemos visto hacer desde niños. Vemos a otros pescadores llegar con sus coches hasta la orilla, golpear el hielo, gritar a sus compañeros, y lo normalizamos. Pensamos que es parte del ritual. Pero la física del sonido bajo el agua y el hielo cuenta una historia muy, muy diferente. Empecemos por el principio, rompiendo el mito más grande de todos. El hielo no es un aislante acústico. De hecho, es todo lo contrario. Es un conductor de sonido increíblemente eficiente. Piensen esto por un segundo. El sonido viaja a través de vibraciones. En el aire, que es poco denso, esas vibraciones se dispersan rápidamente. Por eso puede gritar y a 100 metros apenas le oyen. Pero el hielo es un sólido. Es mucho más denso que el aire. Y el agua bajo el hielo es un líquido, también mucho más denso que el aire. En materiales densos, las vibraciones del sonido viajan más lejos, más rápido y con más fuerza. Imagínese que golpea una viga de acero. El sonido resuena a lo largo de toda la viga. El hielo funciona de una manera muy similar. Cada paso que da sobre la superficie, cada golpe, no se queda ahí. Se convierte en una onda de choque que se transmite a través del hielo y penetra directamente en el agua. Así que esa idea de que está en una plataforma separada y silenciosa es completamente falsa. En realidad, está usted de pie sobre un tambor gigante, y cada movimiento que hace es un golpe de baqueta que resuena en todo el vecindario subacuático. Este concepto es fundamental para entender todo lo que sigue. Ahora, profundicemos en cómo viaja ese sonido que usted genera. Cuando golpea el hielo, ya sea con el pie, con el taladro, o al dejar caer la caja de aparejos, se crean dos tipos de ondas. Unas viajan por el aire, como su voz. Esas son las menos importantes, porque el hielo sí refleja una buena parte de ellas. Pero las otras, las ondas de choque o vibraciones, son las peligrosas. Estas viajan a través del sólido, a través del hielo. Al llegar a la interfaz entre el hielo y el agua, no se detienen.
se transmiten al agua con una fuerza tremenda. De hecho, el sonido viaja casi 4 veces y media más rápido en el agua que en el aire. Esto significa que el boom de su paso llega al pez de forma casi instantánea y con muy poca pérdida de energía. Piense en la típica imagen de una película del oeste, donde un explorador pone la oreja en la vía del tren para escuchar si se acerca. Puede oír la vibración del tren a kilómetros de distancia a través del metal, mucho antes de oírlo por el aire. Usted sobre el hielo es el tren, y el pez, con sus sensibles órganos, es el explorador que lo detecta desde muy, muy lejos. No es una exageración, es simple física aplicada a nuestro pasatiempo favorito. Analicemos el primer gran error que comete el 99% de los pescadores: la llegada al lugar de pesca. La jornada empieza mal antes siquiera de hacer el primer agujero. Imagine la escena típica. Es de madrugada. Todo está en silencio. Usted llega con su coche. Aparca lo más cerca posible del hielo. Se baja y cierra la puerta con un fuerte clac. El sonido retumba en el silencio del amanecer. Luego, abre el maletero. Otro clonk. Saca su trineo o su caja, que probablemente arrastra por el suelo helado de la orilla, haciendo un ruido espantoso. Cada uno de esos sonidos ya ha enviado una señal de alerta a cualquier pez que esté cerca de la orilla. Pero lo peor viene cuando pisa el hielo. Sus primeras pisadas, con botas pesadas sobre la superficie dura, son como martillazos. Para usted es solo caminar. Para un pez a 30 metros, es como si alguien estuviera golpeando el techo de su casa con un mazo. Ya ha anunciado su presencia a todo el ecosistema. Ha convertido una aproximación sigilosa en una entrada de elefante en una cacharrería. Y todavía ni siquiera ha sacado el taladro. El daño ya está hecho. Hablemos ahora del arma de destrucción masiva de la tranquilidad subacuática. El taladro para el hielo, ya sea manual o a motor. Este es, sin duda, el mayor generador de ruido de toda la jornada. No se trata solo del ruido del motor, si es de gasolina, que ya es bastante malo. El verdadero problema es la vibración que transmite la broca al girar y cortar el hielo. Esa vibración es un terremoto a pequeña escala. El sonido viaja por la broca, se amplifica en la capa de hielo y explota en el agua como una auténtica bomba sónica. Se han hecho estudios con hidrófonos, que son micrófonos subacuáticos, y el ruido de un taladro para hielo puede ser detectado por los peces a más de 100 metros de distancia. Piénselo. 100 metros. Es una distancia enorme. Cuando usted hace un agujero, no solo está asustando a los peces que están justo debajo, está ahuyentando a los peces de toda la zona. Y el error común es hacer varios agujeros seguidos, uno tras otro, buscando la mejor ubicación. Bum, bum, bum. Un agujero aquí, otro allá. Para cuando ha terminado, ha creado una zona muerta de pánico a su alrededor. El pez no es tonto. Asocia esa vibración violenta y antinatural con un peligro extremo y se aleja, o, peor aún, se queda inmóvil en el fondo, completamente inapetente. Mucha gente subestima el sonido de sus propios pasos. Pero si apenas hago ruido al caminar, piensan. El problema no es el sonido que usted oye con sus oídos, el crujido de la nieve. El problema es la vibración de baja frecuencia que cada pisada envía al hielo. Es un golpe sordo, un thump, thump, thump. Este tipo de sonido de baja frecuencia es precisamente el que mejor viaja a través de sólidos y líquidos. Es como el bajo de la música de un coche que puede sentir en su pecho incluso a distancia. Sus pasos sobre el hielo son los tambores de la muerte para los peces.
Cada pisada es una señal de que un depredador grande y pesado se está moviendo por encima. Los peces están programados genéticamente para reaccionar ante este tipo de vibraciones. Puede que un oso caminando por el hielo o un ciervo cruzando el lago congelado genere vibraciones similares. Para el pez, es una señal inequívoca de peligro. Por eso, caminar de un lado a otro alrededor de su agujero, ir a buscar algo al trineo, o simplemente moverse para entrar en calor, es contraproducente. Está manteniendo un nivel constante de amenaza que mantiene a los peces en alerta máxima y con la boca completamente cerrada. Imaginemos por un momento que pudiéramos poner un hidrófono en el fondo del lago, justo debajo de donde usted está pescando. ¿Qué oiríamos? La experiencia sería aterradora. El sonido de sus botas sobre el hielo no sonaría como pasos, sonaría como explosiones sordas y distorsionadas. El arrastrar de su trineo sería como el chirrido de un tren descarrilando, y el momento de taladrar el agujero, eso sería el apocalipsis, un estruendo ensordecedor, una vibración que sacudiría todo el entorno. Incluso el simple acto de dejar caer una pequeña caja de plomos sobre el hielo se escucharía abajo, como un disparo. Los sonidos se magnifican y se deforman. El agua y el hielo no transmiten el sonido de la misma forma que el aire. Lo que para nosotros son ruidos cotidianos e inofensivos, para el pez son eventos cataclísmicos. Entender esto, ponerse en las aletas del pez, es el primer paso para cambiar radicalmente nuestro comportamiento en la superficie. No estamos en nuestro mundo, estamos invadiendo el suyo, y lo hacemos de la forma más ruidosa y torpe posible. Es hora de aprender a ser un invitado silencioso y respetuoso si de verdad queremos tener éxito. Para entender por qué los peces son tan sensibles al ruido, debemos hablar de su arma secreta, la línea lateral. No se trata solo de que oigan con sus oídos internos. Los peces tienen un órgano sensorial extraordinario que recorre ambos lados de su cuerpo, desde la cabeza hasta la cola. Esta línea lateral es, básicamente, un detector de movimiento y vibraciones en el agua. Les permite sentir la más mínima corriente, la presencia de otros peces, los movimientos de un depredador y, por supuesto, las vibraciones que usted produce en la superficie. Es como tener un superoído que no solo escucha, sino que también siente el sonido. Cuando su bota golpea el hielo, la vibración viaja al agua y la línea lateral del pez la detecta como una onda de presión. Es una sensación física, no solo auditiva. Esto significa que el pez no solo oye que usted se acerca, sino que siente su presencia de una forma muy tangible. Por eso son tan increíblemente reactivos a los ruidos de impacto. Están detectando una amenaza con un sistema de alarma biológico mucho más sofisticado que nuestro simple sentido del oído. Ignorar la existencia de la línea lateral es ignorar la biología misma del animal que intentamos pescar. Hablemos de esa cifra que pusimos en el título. 20 metros. ¿Es una exageración o es una distancia realista? La respuesta es que, en muchas condiciones, es una estimación incluso conservadora. El radio de detección de un pez depende de varios factores: el tipo de pez, la profundidad del agua, la composición del fondo y, sobre todo, el tipo de ruido. Los ruidos de alta frecuencia, como hablar, se atenúan relativamente rápido en el agua. Pero los ruidos de baja frecuencia, los golpes sordos de los pasos o el impacto de objetos contra el hielo, viajan muchísimo más lejos. En un entorno silencioso, un pez como la perca o el lucio
Puede detectar fácilmente la vibración de un ser humano caminando sobre el hielo a 20, 30 o incluso más metros de distancia. Piense en su zona de pesca. Si camina alrededor de su agujero en un radio de 5 metros, está creando un círculo de alerta constante de 10 metros de diámetro. Pero la onda expansiva de ese ruido viaja mucho más allá. Cualquier pez que esté patrullando la zona y se acerque a ese umbral de 20 metros, detectará el peligro y cambiará de rumbo. Usted, sin saberlo, ha creado una barrera invisible que impide que los peces se acerquen a su cebo. Bien, ya hemos establecido que el pez nos oye. Pero, ¿qué hace exactamente un pez cuando se asusta? Su comportamiento no es tan simple como oír un ruido y salir nadando a toda velocidad. La reacción depende de la intensidad y la naturaleza del ruido. Un ruido fuerte y repentino, como el del taladro, puede provocar una huida inmediata. Los peces se dispersarán y buscarán refugio en aguas más profundas o cerca de alguna estructura. Pero los ruidos más sutiles y constantes, como los de los pasos, generan una reacción diferente: el estrés y la cautela. El pez no necesariamente huye, pero entra en un estado de alerta máxima. Su prioridad ya no es alimentarse, sino sobrevivir. Deja de buscar comida activamente. Se queda más pegado al fondo, casi inmóvil, observando. Su metabolismo incluso puede ralentizarse. Por eso muchas veces los peces están ahí, debajo de usted. Los ve en la sonda, pero no pican. No es que no les guste su cebo. Es que están demasiado asustados o estresados para comer. Han asociado esa zona con una presencia peligrosa y han cerrado la boca por completo. Usted está pescando en una zona de peces aterrorizados. Una pregunta crucial es: si asusto a los peces, ¿cuánto tiempo tardan en calmarse y volver a la normalidad? Desafortunadamente, no es una cuestión de segundos. El efecto de una perturbación acústica importante puede durar mucho más de lo que imaginamos. Después del estruendo del taladro, por ejemplo, la zona puede quedar muerta durante un periodo que va desde los 20 minutos hasta más de 1 hora. Los peces que huyeron tardarán en volver, y los que se quedaron estarán extremadamente recelosos durante un buen rato. Piense en lo que esto significa. Usted llega, hace sus agujeros, monta su equipo, y para cuando finalmente baja el cebo al agua, han pasado quizás 15 o 20 minutos. Justo el tiempo que los peces necesitan para empezar a calmarse. Pero si durante ese tiempo usted sigue moviéndose, dejando caer cosas, caminando de un lado a otro, está reiniciando el contador del miedo constantemente. Nunca les da la oportunidad de relajarse y volver a sus patrones de alimentación normales. La paciencia en la pesca sobre hielo no es solo esperar la picada, es la paciencia de esperar a que el entorno se recupere del trauma de su propia llegada. Es importante señalar que no todas las especies de peces reaccionan de la misma manera ante el ruido. Hay diferencias significativas. Por ejemplo, depredadores como el lucio o la lucioperca, aunque se asustan, a veces pueden ser un poco más curiosos o agresivos y recuperarse más rápido. Están en la cima de la cadena alimentaria y pueden ser más audaces. Sin embargo, peces como la perca, el gardón o la brema suelen ser mucho más asustadizos. Son presas, y su instinto de supervivencia está mucho más afinado para detectar el peligro y esconderse. Si usted está pescando específicamente estas especies, el sigilo es doblemente importante. Un solo error, un golpe fuerte, y puede haber arruinado la pesca en esa zona para toda la mañana. También influye la presión de pesca del lugar.
En lagos donde hay mucha actividad de pescadores, los peces pueden estar más acostumbrados a ciertos ruidos, pero eso no significa que no les afecte. Simplemente han aprendido a ser aún más cautelosos. Por lo tanto, conocer la especie que busca y el entorno en el que pesca le ayudará a determinar qué tan extremo debe ser su nivel de sigilo. Otro error clásico que vemos constantemente es el de pescar en grupos grandes y ruidosos. La pesca es una actividad social y es fantástico ir con amigos. Pero hay que entender las consecuencias acústicas. Imagine a 5 o 6 pescadores en un área de 50 metros. Cada uno taladrando sus propios agujeros, conversando, a veces gritando de un agujero a otro, riendo, dejando caer sus cosas. El resultado es un campo de minas sónico. Se crea una vibración constante y caótica en una zona muy amplia. Es prácticamente imposible que un pez se sienta seguro en esas condiciones. Puede que, por pura suerte, alguno pique, pero las posibilidades se reducen drásticamente. Lo irónico es que, a menudo, cuando un pescador del grupo tiene una picada, todos los demás se acercan corriendo para ver, generando aún más ruido y vibraciones, y asegurándose de que ningún otro pez pique en la próxima hora. Si va a pescar en grupo, lo ideal es establecer una zona, hacer los agujeros necesarios de una sola vez, y luego mantener un silencio y una quietud casi ceremoniales. O, alternativamente, separarse lo suficiente para no interferir unos con otros. Si queremos solucionar este problema, debemos cambiar nuestra mentalidad. El sigilo no empieza cuando nos sentamos a pescar, empieza en el momento en que salimos del coche. Aquí van algunos consejos prácticos para la aproximación. Primero, aparque lo más lejos posible de la zona donde planea pescar. Camine esa distancia extra. Segundo, cierre las puertas del coche con suavidad. No las golpee. Tercero, organice su equipo en la orilla, no sobre el hielo. Asegúrese de que todo está bien sujeto en su trineo para que nada se caiga o haga ruido durante el trayecto. Cuarto, y esto es muy importante, al caminar sobre el hielo, hágalo deliberadamente. De pasos lentos y suaves. En lugar de golpear con el talón, intente apoyar toda la planta del pie a la vez para distribuir el impacto. Y si tiene que mover su trineo, intente levantarlo ligeramente en lugar de arrastrarlo, especialmente sobre hielo sin nieve, donde el sonido del plástico raspando es terrible. Piense en sí mismo como un cazador que acecha a su presa. Cada movimiento debe ser calculado y silencioso. El objetivo es llegar a su punto de pesca, sin que nadie debajo del hielo sepa que está allí. Ahora, hablemos de la técnica para hacer los agujeros, el momento más crítico. Ya sabemos que el taladro es una bomba de ruido, pero podemos mitigar el daño. Si usa un taladro manual, el control es mayor. Gírelo a una velocidad constante y sin tirones. Justo antes de perforar por completo la última capa de hielo, reduzca la presión y la velocidad. El objetivo es evitar ese golpe final, cuando la broca atraviesa el hielo y choca con el agua, lo que crea una gran onda de choque. Si usa un taladro a motor, el principio es el mismo. No lo ponga a máxima potencia desde el principio. Empiece despacio para que la broca se asiente y luego acelere de forma progresiva. Y de nuevo, sea muy cuidadoso en la parte final. Una vez hecho el agujero, no saque la broca y la tire sobre el hielo. Levántela con cuidado y apóyela suavemente sobre la nieve. Para limpiar el agujero de los restos de hielo, use una cuchara de plástico, no una de metal que pueda golpear los bordes del agujero.
Cada pequeño detalle suma para reducir el impacto acústico total. Una vez que ha llegado sigilosamente y ha hecho sus agujeros de la forma más silenciosa posible, empieza la segunda fase del arte del sigilo, el arte de no moverse. Ya está en su puesto. Ahora el objetivo es convertirse en parte del paisaje. Siéntese en su silla o cubo y minimice cualquier movimiento innecesario. Tenga todo lo que necesita a mano: cebo, herramientas, el termo de café. Así evitará tener que levantarse y caminar para buscar algo. Cada vez que se levanta, sus pies crujen sobre el hielo y envían vibraciones. Cada vez que deja caer algo, por pequeño que sea, es un golpe que alerta a los peces. El silencio absoluto es su mejor aliado. Este es el momento de disfrutar de la tranquilidad, de observar la naturaleza. Escuche el viento, mire el cielo, pero mantenga su cuerpo quieto. La pesca en hielo exitosa es una meditación activa. Cuanto más tranquilo y quieto esté usted en la superficie, más activos y confiados estarán los peces debajo. Es una relación inversamente proporcional. Su quietud es la invitación para que ellos se muevan y coman. Surge una pregunta lógica. ¿Y qué pasa con la conversación? ¿Hablar también asusta a los peces? Aquí hay que hacer una distinción importante. El sonido que viaja por el aire, como nuestras voces, tiene muchas más dificultades para penetrar la barrera del hielo y el agua. Una buena parte de las ondas sonoras de nuestra voz simplemente rebotan en la superficie del hielo. Por lo tanto, una conversación en un tono normal y tranquilo entre dos pescadores que están sentados no suele ser un problema grave. El pez, si llegan a oír algo, será un murmullo muy vago y lejano. Sin embargo, los gritos son otra historia. Un grito tiene mucha más energía y puede causar vibraciones que sí se transmiten al hielo. La regla de oro es simple: hable en voz baja. No hay necesidad de gritar de un agujero a otro. El verdadero enemigo no es el sonido aéreo, sino el sonido de impacto, el que se transmite a través de la estructura del hielo. Así que puede charlar tranquilamente con su compañero, pero por favor no se ponga a bailar ni a dar pisotones mientras lo hace. Seguro que todos conocemos a ese tipo de pescador, el viejo lobo de mar, ese señor mayor que siempre está en el mismo sitio, solo, y que casi siempre saca pescado cuando nadie más lo hace. ¿Cuál es su secreto? ¿Tiene un cebo mágico? ¿Conoce un lugar secreto? La mayoría de las veces, su secreto es mucho más simple. Es un maestro del sigilo. Observe su comportamiento la próxima vez. Llega sin hacer ruido. Se mueve con la lentitud y la gracia de un gato. Taladra un solo agujero y se sienta. Y no se mueve en horas. Es casi invisible. Una estatua. No habla con nadie. No usa tecnología llamativa. Simplemente está allí, en silencio, en comunión con el entorno. Mientras todos los demás están haciendo ruido, creando un caos sónico, él ha creado una pequeña burbuja de paz a su alrededor. Los peces, que buscan precisamente esas zonas de tranquilidad, se sienten atraídos hacia su agujero. No es magia. Es la aplicación instintiva de todos los principios de los que hemos hablado. Él ha entendido, quizás sin saber la física detrás, que en la pesca sobre hielo, el que menos se hace notar es el que más éxito tiene. Es hora de ser honestos y romper con algunas tradiciones. Muchos de nosotros aprendimos a pescar de nuestros padres o abuelos, y les estamos eternamente agradecidos. Pero la ciencia y la observación avanzan, y a veces tenemos que admitir que algunas de las cosas que nos enseñaron no eran del todo correctas. Esa idea de que el ruido no importa, o
siempre lo hemos hecho así y hemos pescado, es una mentalidad peligrosa. Quizás pescaban, sí, pero podrían haber pescado el doble o el triple si hubieran sido más silenciosos. El hecho de que se pesque algo, a pesar del ruido, no significa que el ruido no afecte. Simplemente significa que algún pez tonto o desesperadamente hambriento cometió un error. Pero para pescar de forma consistente, para atraer a los peces más grandes y recelosos, tenemos que abandonar esas viejas costumbres. No es una falta de respeto a nuestros mayores. Es simplemente evolucionar como pescadores, usando el conocimiento que tenemos disponible hoy para mejorar nuestras técnicas y resultados. A veces, el mayor obstáculo para una buena pesca es la frase: «Esto siempre se ha hecho así». Si todavía es escéptico después de todo lo que le he contado, le propongo un experimento muy sencillo que puede hacer usted mismo en su próxima salida de pesca. No necesita ningún equipo especial, solo un poco de paciencia. Elija una zona y haga 2 agujeros, separados por unos 30 o 40 metros. En el primer agujero aplique todas las técnicas de sigilo que hemos discutido. Aproxímese lentamente, taladre con cuidado y siéntese en silencio absoluto durante al menos 1 hora. Pescando con normalidad. Después de ese tiempo, vaya al segundo agujero. Pero esta vez, haga todo lo contrario. Camine a su alrededor, dé algunos pisotones, golpee el hielo un par de veces con el taladro, deje caer su caja de aparejos a propósito. Haga un ruido razonable durante un par de minutos. Luego, siéntese y pesque en ese segundo agujero durante otra hora, usando exactamente el mismo cebo y la misma técnica que en el primero. Le garantizo que, en el 95% de los casos, los resultados hablarán por sí solos. La diferencia en la actividad será tan evidente que nunca más volverá a dudar de la importancia del silencio. Para terminar esta parte principal, vamos a resumir las reglas de oro para convertirse en un verdadero pescador fantasma sobre el hielo. Regla número 1. La aproximación es la mitad de la batalla. Sea sigiloso desde que sale del coche. Regla número 2. Taladre lo menos posible y de la forma más suave que pueda. Cada agujero es un trauma para el entorno. Piense bien dónde los hace. Regla número 3. Una vez instalado, quédese quieto. Conviértase en una estatua. Cada movimiento es un riesgo. Regla número 4. El silencio es su mejor cebo. Los peces no son atraídos por el ruido. Huyen de él. Cree una zona de paz y ellos vendrán. Y regla número 5. Sea paciente. Dele tiempo al ecosistema a recuperarse de su llegada antes de esperar resultados. Si sigue estas 5 reglas, transformará su pesca invernal. Dejará de ser un intruso ruidoso y se convertirá en un cazador silencioso y efectivo. Y sus capturas, se lo aseguro, aumentarán de forma espectacular. La calidad de su jornada de pesca depende directamente de la calidad de su silencio. Así que, como hemos visto, ese trozo de hielo bajo sus pies no es un escudo protector, es un altavoz, un enorme diafragma que transmite cada paso, cada golpe, cada vibración directamente al mundo del pez, y no lo transmite como un susurro, sino como un trueno. El momento clave de este video, el gran giro de guión, es darse cuenta de que la mayor parte del tiempo no estamos pescando. Estamos esperando a que el pez se olvide del escándalo que montamos al llegar. El verdadero éxito de la jornada no empieza cuando echas el anzuelo al agua, sino 20 minutos antes, cuando aparcas el coche en silencio. Esto lo cambia todo. Ya no se trata solo de encontrar el lugar correcto o usar el cebo adecuado. Se trata de cómo te aproximas a ese lugar.
La pesca en hielo se convierte en una cacería, donde el sigilo es tu arma más importante, mucho más que cualquier caña o señuelo de última generación. Gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo. Si esta información le ha volado la cabeza o cree que puede ayudar a sus compañeros de pesca, demuéstrelo con un buen me gusta y suscríbase para no perderse ni un solo secreto más. Y ahora, la pregunta para el debate. Después de escuchar todo esto, ¿cuál es el primer cambio que va a hacer en su próxima salida de pesca al hielo? ¿Va a aparcar más lejos? ¿Va a taladrar menos agujeros? Cuéntenos su nuevo plan de ataque en los comentarios.